¿Cómo están, queridos seguidores de todo Latinoamérica? Aquí estamos empezando nuestro programa, mi amiga la ingeniera. Como ustedes me conocen, soy Ana Luisa Mendoza y de acuerdo a todos sus pedidos, sus comentarios, sus mensajes, es que vamos a estar realizando este programa que va a contener 4 secciones. Una sección va a estar referida a políticas públicas, que está dirigido a todos los funcionarios, servidores públicos que trabajan en ministerios, en gobiernos regionales, en gobiernos provinciales, en municipios y para ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para que sepan cómo pueden contribuir a una mejor gestión pública. Una segunda parte del programa está orientada a lo que es los emprendimientos. Está dirigida para los jóvenes y mujeres emprendedoras que cada día quieren sacar adelante su negocio, no se traben, sigan adelante, se necesita bastante perseverancia y todos esos tips y esos consejos les voy a dar en la sección de emprendimientos. Luego vamos a tener la sección de economía. No voy a hablar de macroeconomía, sino de microeconomía, la economía que vivimos al día a día, cómo podemos sacar a flote nuestra vida desde el punto de vista económico y cómo también repercuten las decisiones políticas en la microeconomía que afrontamos cada día. Y el cuarto parte del programa está referido al sector rural agrario. Para toda la población del sector rural vamos a hablar netamente del tema agrario. Así que los invito a poderse conectar durante una hora en la cual estaremos conversando de estos 4 puntos que les he mencionado: políticas públicas, emprendimiento, economía y el sector rural agrario. Quiero empezar este programa explicando lo que es una política pública. Según el Banco Mundial, una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Una política pública es una idea o una intención o una acción y una decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada que se ha identificado como un problema público y para eso dar respuesta a los distintos sectores de la población. Es decir, las políticas públicas son una respuesta que da el Estado a los intereses, a las problemáticas que tiene una población. En ese sentido, los gobiernos nacionales o provinciales o municipales tienen la responsabilidad de generar políticas públicas a favor de la población. Entonces, las políticas públicas deben de realizarse de forma participativa, aplicando el enfoque territorial. ¿Por qué el enfoque territorial? Porque no todas las zonas de un país tienen las mismas necesidades o las mismas características físicas y sociales. Por ejemplo, en algunas zonas la brecha social será más amplia en el tema de la educación o en la salud, o quizás existirá más necesidad de las carreteras o de la seguridad ciudadana. Entonces, por eso es importante que los funcionarios o los servidores públicos conozcan la realidad de su país o de su provincia o de su ámbito regional o de su municipio. ¿Por qué? Para que puedan generar políticas públicas que van a contribuir a reducir las brechas sociales y por ende también van a reducir las brechas del país. ¿Por qué? Porque todo país tiene un plan estratégico, tiene sus indicadores. Entonces, una forma de cómo el país va evaluando, monitoreando, que está contribuyendo a la reducción de los problemas sociales, económicos o ambientales, es a través de la reducción de las brechas. Entonces, también esto es un llamado a los congresos,
¿Por qué? Porque en el Congreso es también el lugar donde se debaten, se proponen diferentes reformas en bienestar de un país. Entonces se debe de evitar presentar proyectos de ley que están basados en políticas públicas asistencialistas o clientelistas. ¿Por qué? Porque a veces están pensando en las próximas elecciones y no están pensando, o estas políticas públicas que se proponen a veces no están centradas en el bienestar de las personas. Entonces, las políticas públicas deben formularse siguiendo el ciclo de formulación de políticas públicas, que está basado en un enfoque participativo y multiactor. Evitar que las políticas públicas sean propuestas por los candidatos que pensaron durante la campaña. No, las políticas públicas son propuestas técnicas con estrategias, objetivos, con actividades y con indicadores que tienen que estar plasmadas también en el plan operativo anual y en el presupuesto anual de los gobiernos, para que de esa forma las políticas públicas se concreten y sean viables y la población perciba que se vienen realizando acciones que los favorecen. Otra situación que afecta es que existe una descoordinación entre el gobierno central, el gobierno provincial, el municipal. Cada uno quiere brillar, cada uno quiere salir adelante. A veces los ministerios proponen políticas públicas sin coordinar con los municipios y resulta que los municipios ni saben que existen o de qué se trata y luego ellos están haciendo otros esfuerzos. El trabajo de formular una política pública es complejo, pero si se aplicaría un trabajo multisectorial, multiactor, con el enfoque territorial, entonces los resultados serían otros. También es importante tener en cuenta que la población sufre dos tipos de necesidades. Una, la necesidad que ellos siempre están solicitando o demandando. ¿Cuáles son? Las más frecuentes, el tema de educación, de salud, erradicación de la pobreza, el tema de las carencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una familia sufre por acceso al agua, esto va a repercutir en su salud, en su nutrición. Si no tienen acceso a las carreteras, va a repercutir en la economía, cómo van a comercializar sus productos o cómo van a tener acceso a productos externos. Por eso es importante que además los ministerios coordinen con los gobiernos regionales o provinciales o departamentales, porque las poblaciones cada vez son más exigentes y pluralistas. También existen necesidades no demandadas y que muchas veces no son tomadas en cuenta, donde el gobierno no les presta mucha atención, no les da mucho presupuesto, como por ejemplo el tema de la preservación del medio ambiente, la educación vial, la prevención de enfermedades. Son a veces temas que casi los gobiernos creen que no son tan importantes. Entonces, por favor, les quiero recordar cuál es el proceso de formulación de políticas públicas. El primer paso, queridos funcionarios y servidores públicos, es la identificación y definición del problema. Consiste en reconocer la existencia de un problema que requiere atención pública en favor de una población. Vuelvo a repetir, los problemas no son homogéneos, son heterogéneos, va a depender del territorio en donde se presente. Eso es un punto muy importante. Después que has definido el problema que se tiene que subsanar y el territorio en donde se tiene que atender, se formula la política pública de manera participativa. ¿Por qué de manera participativa? Porque la gente lo vive, lo sufre, pasa día a día el problema, lo siente. Entonces tú tienes que ir a preguntarle qué realmente está pasando y no creer, entonces sucede tal cosa, no suponer, porque las suposiciones nunca van a ser las correctas. El problema está mejor presentado cuando te lo cuenta alguien quien lo vive.
Luego viene la parte de la adopción de la decisión, es decir, que se tiene que elaborar un plan de trabajo donde logre abordar la problemática que ya muy bien se ha recogido en el territorio. Después de esto que se elabora un plan de trabajo con las estrategias, las actividades, los indicadores, lo que se hace es la implementación de la política pública. Luego se evalúa, se ve si realmente la política que se implementó está dando resultados. Si no está dando resultados, entonces se realizan correctivos y de esa manera se tiene que ir verificando de que las brechas se van reduciendo. Si la política pública que formulaste no contribuye a la reducción de las brechas sociales, de las brechas económicas, de las brechas en educación, en salud, se mantienen igual, es porque tu política pública no está respondiendo al problema público, a las necesidades de la población. Bueno, lamentablemente en una publicación del Banco Mundial se expresa lo siguiente, y se lo voy a decir textualmente. Dice que las gerencias del sector público en América Latina son demasiado débiles en capacidades técnicas y demasiado dependientes de los políticos de turno para actuar como fuente de conocimiento técnico políticamente neutral, impulsado por la administración. Entonces, por favor, hago un llamado a los gerentes públicos o jefes ministeriales o gerentes de gobiernos regionales, provinciales y municipales. Formulen e implementen políticas públicas pensando en el bienestar de la población, no para cumplir con los pedidos populistas de los gobernantes. Ahora, ¿dónde se refleja que las políticas públicas no están funcionando? Cuando revisamos los indicadores de pobreza en América Latina. Más de 180 millones de personas viven en pobreza en América Latina, es decir, el 29% de la población. Entre ellas, el 72 millones, es decir, el 12%, viven en extrema pobreza en América Latina. Repito, 180 millones en pobreza, 72 millones en extrema pobreza. Y si revisamos por países, Guatemala y Haití tienen los niveles más altos de pobreza, el 59%, Honduras un 48%, Colombia y Argentina un 39%. Perú, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Nicaragua están en promedio un 25%. Los únicos dos países donde la situación va muy bien es en Chile y en Uruguay con un 10% de pobreza. Entonces, finalmente, este es el panorama de cómo se vienen aplicando las políticas públicas. Un indicador son los altos niveles de pobreza que se observan en América Latina. Cuando observemos una reducción, ahí podremos decir que las políticas públicas que se proponen desde cada uno de los gobiernos están dando resultados. En el tema de economía, les voy a compartir acerca de un tema que creo que todas las personas soñamos. No sé si empezamos a soñar cuando tenemos 30, 40 o 50, pero siempre estamos pensando en este tema que es la libertad financiera. ¿Cuándo voy a dejar de trabajar y recibir ingresos? ¿Cuándo voy a poder estar en la playa, en el Caribe y disfrutando que mis ingresos puedan caer, en que yo pueda tener recursos económicos sin necesidad de estar esclavizado en un empleo dependiente o independiente? Entonces, vamos a conversar sobre la libertad financiera, que se trata de tener suficientes recursos económicos para que puedas pagar tus gastos. Es decir, cuando tú ya adquieres la suficiente capacidad
para el control de tus finanzas personales. Entonces, alcanzar la independencia financiera y tener el control absoluto de tus finanzas no es nada fácil. Y si fuera fácil, no viéramos personas que siguen trabajando hasta los 65, 70, 80 años, ¿no? Entonces, para que yo alcance mi independencia financiera a una edad considerable, pongámosle 50 años o quizás 60, requiere esfuerzo, sacrificio y capacidad para ahorrar. ¿Por qué? Porque si tus ingresos son altos y te gastas prácticamente todo lo que ganas, imagínate que empiezas a trabajar a los 25 años o a los 30. Entonces, si empiezas a trabajar a los 30 y tú quieres detenerte a trabajar a los 50, entonces durante estos 20 años, tú tienes que trabajar generando inversiones, ingresos que te permitan alcanzar esa libertad financiera a los 50 años. Entonces, vamos a trabajar pensando que empiezas a trabajar a los 30 y quieres obtener la libertad financiera a los 50. Entonces, para esto va a ser muy importante que tú sepas gestionar tus ahorros. Eso es muy fundamental. Tengan cuidado con los gastos hormiga. Es también importante de que puedas trabajar productos de ahorro o de inversión que te den una rentabilidad para que te permitan alcanzar la libertad financiera a los 50 años. Entonces, ¿cómo es de que vamos a lograr esta libertad financiera? Una forma es que entre los 30 y 50, ahorita estamos con el ejemplo de los 30 a los 50 años, tú trates de trabajar ahorros, ¿no? De todo tu sueldo. Los economistas dicen de que los ahorros deben de constituir el 30% del sueldo. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes que ser muy disciplinado, que de todo tu sueldo tú tienes que designar 30% para ahorrarlo o invertirlo. Invertirlo en cosas que cuando tú llegues a los 50, ese dinero te puede revertir. ¿En qué puedo invertir mi dinero? Hay en 4 cosas que tú puedes invertir tu dinero durante este tiempo. Uno es en adquirir inmuebles, ¿no? Adquirir inmuebles, casas, terrenos. ¿Por qué? Porque normalmente la compra de las casas o los terrenos son bienes que se revalorizan. No te compres el carro del año. Si adjuntaste una cantidad de dinero, en vez de comprarte la casa, el carro del año, cómprate un bien inmueble. Ahora, no importa la ubicación. ¿Por qué? Porque normalmente el tema inmobiliario viene creciendo. Entonces, no importa la ubicación. Lo importante es que lo inviertes. Eso sí, ten bastante cuidado con el tema de la propiedad, la titularidad, que todo sea formal. Otra forma de invertir es en fondo de inversiones. Si tú tienes conocimiento, si estás preparado en fondos de inversiones o en la bolsa de valores, también es otra forma como tú puedes invertir tu dinero. La otra forma que puedes hacer es ir montando un negocio, ir trabajando un negocio que después, cuando tú llegues a los 50, el negocio pueda funcionar sin necesidad que tú estés ahí presente a un 100%. Quizás con que yo esté presente un 50%, este va a funcionar. También una forma es tener los planes de jubilación de acuerdo a los planes que existen en cada país y que algunos te permiten retirarte con la denominada jubilación anticipada, ¿no? También otro tema es invertir en plantaciones permanentes. Esto también es una inversión a largo plazo. Yo siempre digo, invertir en cacao, en café, en plantaciones permanentes,
también es una inversión a largo plazo, porque si tú también le dedicas todo el cuidado, estas plantaciones van a poder retribuirte toda la inversión que has realizado. Bueno, y una última recomendación que también funciona muy bien para obtener la libertad financiera es que durante toda tu vida seas generoso. En la Biblia dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, de esta manera, y también procura no tener tarjetas de crédito, procura vivir con tus ingresos, eh, evita endeudarte, al menos de que ese endeudamiento sea para generar una inversión. Por ejemplo, si vas a construir tu casa o vas a construir quizás una fábrica o vas a montar un negocio. Entonces ahí sí, porque es una inversión que estás trabajando en un activo, ¿no? Y que este de alguna manera te va a retribuir ingresos. Entonces, esa es la forma como tú, si te dedicas 20 años de tu vida pensando entre los eh, 30 años y los 50 años, entonces tú puedes alcanzar la libertad financiera. Ahora, si en algún momento tienes deudas, procura lo primero salir de las deudas, paga todas tus deudas, porque si no también eso te puede perjudicar en el sistema bancario. Entonces, en resumen, los 4 puntos para obtener mi libertad financiera a los 50 años, haciendo un plan que empiezo a trabajar a los 30 años y me quiero retirar a los 50, son 4 cosas. Inversión en inmuebles, inversión en plantaciones permanentes, inversión en fondos de inversión o la bolsa de valores y la más importante que es la 4, sé generoso. ¿Cómo están emprendedores, jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras? Seguramente que están preocupadas, preocupados, cómo van a posicionar su producto. Mi producto no sale, no se vende, no llego a los clientes, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conversar sobre lo que es el posicionamiento del producto. Posicionar el producto es una actividad estratégica. ¿Qué es estrategia? Que tengo que pensar cómo lo tengo que hacer. Entonces, para eso es importante que tienes que tener en cuenta algunas acciones de tal manera que tu producto o tu servicio se pueda posicionar en el mercado. El objetivo final es que tu público conozca tu producto o tu servicio y lo pueda adquirir. Entonces, lo primero que tú tienes que trabajar es saber sobre tu producto o tu servicio. Es ver, mi producto, ¿qué lo hace único? ¿Cuáles son las características más importantes de mi producto y que lo hace original? Y también tengo que saber cómo es que el público quiere ese producto o ese servicio. Por eso es que se hacen los testeos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a los supermercados y siempre se observan algunas chicas que nos están haciendo probar los productos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera el comerciante quiere saber qué clase de producto es que quiere el público. Entonces, eso es muy importante, el testeo para sondear a tu público. Luego, tienes que definir quién es tu público objetivo y cómo se puede comercializar este producto para que sea más atractivo y también saber qué les gusta ver en el producto en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si es algo que se tiene que comer, si es algo que se tiene que usar. Entonces, todo eso tienes que descubrir en tu público. ¿Qué es lo que exige? ¿Qué es lo que demanda? ¿O qué es lo que le va a facilitar la utilidad? Otro punto que también es importante que conozcas a tu competencia.
Recuerda que cuando lanzas un producto o un servicio, tú no eres el único en el mercado. Existen otras personas, otras empresas, otros emprendedores que también están lanzando el mismo producto que el tuyo. Entonces tú tienes que tratar de identificar en qué se va a diferenciar tu producto del otro producto que ya existe en el mercado y que de tal manera se haga más atractivo para los clientes. También, por ejemplo, les doy un ejemplo. En el tema de la comida, ¿no? La comida rápida. Ahora tenemos la comida delivery, que nos llega hasta nuestra casa, cogemos el teléfono y marcamos el WhatsApp y llega la comida a nuestra casa. Pero sin embargo, hay muchos restaurantes que ofrecen comida rápida, ¿no? Que principalmente son frituras. Pero existe un público que quiere comida saludable. Entonces tú puedes optar, está bien, comida rápida, pero saludable. Entonces de esa manera empiezas a presentarle otra opción. Imagínate que en una familia tenemos papá, mamá, hijos, adulto mayor y tenemos un bebé. Entonces quizás el papá, la mamá, los niños pueden consumir la comida rápida de frituras, pero quizás un adulto mayor, un bebé, necesita otra presentación. Entonces puedes especializarte quizás en ofrecer comidas para adulto mayor o para diabéticos, para hipertensos. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera vas segmentando tu producto o tu servicio. También es importante que vayas definiendo lo que es la edad, ¿no? Como te había mencionado, el público no solamente lo tienes que segmentar por el tema de edad, también por sexo, de repente eres un producto o un servicio destinado para hombres, para mujeres, para niños, ahora por ejemplo para mascotas. Este, este negocio de las mascotas cada día está que crece muy rápido, entonces también es otra opción. Entonces, esto es muy importante. También tienes que ver el tema en dónde te vas a posicionar. Una vez que has definido tu público, las características de tu producto, tienes que ver en dónde y cómo te vas a posicionar, cómo vas a llegar a que tu producto sea conocido. Puedes utilizar las redes sociales, puedes hacer lanzamientos online o presenciales, puedes hacer testeos, demostraciones. Entonces, de tal manera que tu producto va tomando reconocimiento y empieza a ser adquirido. También es importante que al inicio, cuando posicionas tu marca, quizás tengas que agregar algunas ofertas, ¿no? Hasta que el público lo va a ir tomando, hasta que el público lo va a ir consumiendo y haciendo su preferido. Entonces, una vez que tú logras que tu producto es reconocido por el cliente, entonces es allí donde empieza tu trabajo con más fuerza, porque lo que tienes que seguir es mejorando, innovando. Un punto muy importante, recuerda, si vas a lanzar un producto o un servicio, lo primero que tienes que hacer es diseñar tu marca y registrarla ante el Instituto de Defensa del Consumidor de tu país, en donde tienes que registrar tu marca y de esa manera queda patentado y nadie lo va a poder copiar. No solamente tienes que patentar tu marca, si tienes también un eslogan. Si necesitas mayor asesoría, te puedes comunicar con mi persona. Siempre he escuchado a los productores, a los agricultores preguntarme y opinar sobre el tema de los precios de sus cultivos cuando los van a presentar al mercado, ¿no? Incluso muchos de los sectores de los agricultores, los gremios,
han pedido a los gobiernos que cuando el precio de algún producto era demasiado bajo, que el gobierno, el Estado debe de regular los precios, los precios agrarios de estos productos. Pero sin embargo, cuando estos precios suben, como en el caso, por ejemplo, de los últimos 3 años que hemos visto del café y ahora del cacao, ahí sí no le dicen al gobierno que regule los precios. Entonces, queridos agricultores, queridas familias agricultoras, familias rurales que se dedican al sector agrario, los precios agrarios están regulados por la oferta y la demanda. No lo regula el Estado, no lo regula el gobierno. ¿Y por qué funcionan así? Me voy a basar en toda esta teoría que compartió Guillén, en la cual es importante tener en cuenta de que los precios agrarios dependen de la oferta y la demanda en dos momentos. Voy a hablar primero de aquellos cultivos que son estacionales, aquellos cultivos que salen en el mismo año, 3 meses, 6 meses, como el maíz, el arroz, la papa, los frijoles. Estos son productos de corto plazo, son estacionales. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos agrarios son plantas, son seres vivos. Las plantas y los seres vivos para que crezcan dependen de factores atmosféricos, naturales, biológicos. Entonces, está bien, hay mucha participación de la mano agraria, el agricultor se dedica, va todos los días a su finca, a su parcela, a hacer el riego, el aporque, cuidado de las plagas, de las enfermedades. Pero sin embargo, eso no quita el riesgo agrario. ¿Cuál es el riesgo agrario que pueden enfrentar los agricultores? Aquellos que vienen por la naturaleza. Inundaciones, sequías, heladas, huracanes. Entonces, este factor hace que se ponga en riesgo la oferta del producto. Entonces, de esa manera es de que el precio, por lo tanto, no lo puede regular un gobierno o un estado, porque va a depender de la oferta que al final los productores obtengan en el momento de la cosecha. Entonces, en ese momento es de que si hay demanda, este precio podrá ser muy alto o muy bajo respondiendo de cómo se presenta la oferta, como lo que está pasando ahora con el cacao. No hay oferta, entonces cuando no hay oferta, la demanda, el precio sube. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, es muy importante que los agricultores tengan en cuenta de que las cosechas dependen de factores exógenos, de factores que ya les dije que están relacionados con el clima, pero también dependen de factores técnicos que están referidos a que ellos, ustedes agricultores, puedan aplicar las tecnologías de las buenas prácticas agrícolas, del abonamiento, las buenas prácticas de poder obtener una buena cosecha. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Luego llega el momento de la cosecha. Es también importante saber sobre el producto que se va a obtener. Si el producto es de baja calidad, de alta calidad, de mediana calidad, esto también va a influir en el precio. ¿Por qué? Porque supongamos de que hay mucha cosecha, les va bien, pero el producto no es de buena calidad. Entonces también el mercado no te va a retribuir el precio que tú estás esperando. El mercado te va a pagar lo que considera.
Por ejemplo, yo he trabajado con muchos agricultores, con varias organizaciones, con varios gremios que han querido posicionar sus productos en un supermercado. Para posicionar tu producto en un supermercado, tienes que cumplir una lista de exigencias que muchas veces, lamentablemente, las organizaciones de productores, los productores no lo cumplen. Entonces, no pueden posicionar su producto en un supermercado, pero que sí lo logra una mediana o una gran empresa porque sí sigue todos los protocolos para obtener un producto, una cosecha de calidad. Entonces, sí lo puede posicionar en un supermercado. Entonces, de eso depende lo que son los precios en productos que son estacionales, que se dan dentro de campañas que duran 6 meses, 3 meses, un año. Ahora, vamos a hablar de aquellos cultivos que son ya más de inversión, que duran años, como el cacao, el café, las paltas, ¿no? Que son ya productos de larga inversión. Entonces, en este caso, aquí también, normalmente estos productos que son de largo plazo, son productos que la competencia no solamente la tienes dentro de tu país, sino que la competencia la tienes a nivel mundial. Entonces, como está pasando con el cacao, como ha pasado con el café en los últimos 3 años. Entonces, lo que sucede ahí es de que tu producto depende también de los comportamientos de los productos, de las cosechas, de cómo se está presentando la oferta de este producto en otros países, en otras regiones. Entonces, por eso es muy importante que tú, agricultor, puedas definir cuál es el cultivo a la que te vas a dedicar y saber que no estás solo en el mundo produciendo. Saber que tienes, si tus productos son de competencia local, de competencia nacional o de competencia internacional, como son los commodities. Entonces, por eso es importante que sepas de que los precios no los regula el Estado, sino que tú también tienes que aceptarte como un empresario, como una persona que está produciendo un producto que va a ingresar a competir a un mercado local, nacional o internacional.